proceso de evacuación, la situación en el Peñón se iba haciendo más precaria por momentos y hacía imprescindible su socorro. Para ello se monta una operación de auxilio y, si lo permiten, vamos a dejar la descripción de la operación en las propias palabras del entonces comandante, mejor dicho, teniente coronel Franco, que en su libro Diario de una bandera así lo hace. Cuando regresamos de Darkedani, que era una posición que acababan de tomar, que estaban en el campamento de Darvidius, cuando regresaron de Darkedani, el general estaban allí en Darvidius la primera y la segunda bandera entonces. El general nos da la noticia de que el Peñón de Vélez es constantemente atacado y ordena el envío urgente de 50 legionarios voluntarios con 2 oficiales a reforzar la guarnición. En las compañías, todos los legionarios se presentan voluntarios para la empresa y se disputan el honor de ser nombrados. Y 44 legionarios. En el Bustamante, ahí se ve a los legionarios en el Bustamante, y en la oscuridad de la noche se acercan a la costa. A 1 kilómetro del Peñón transbordan a una gasolinera y, protegidos por el cazatorpedero, se aproximan al Peñón. Una línea de pequeñas luces se ve hacia la playa. Los disparos de la artillería y fusilería enemiga han advertido la maniobra y, siguiendo una luz roja, llega la gasolinera al abrigo del cortado. Ahí se ha visto en la foto la parte opuesta a la playa, y una escala de cuerdas. Felicito al tercio por la hermosa defensa del bloqueo Misclela y por el espíritu que demuestra al ser todos voluntarios para ir al Peñón, los de las banderas de Melilla, y tú, como creador de esas fuerzas, recibe las gracias de tu rey y un fuerte abrazo, Alfonso Rey. Como ven, en el telegrama se hace mención también a Misclela, y esto requiere una breve explicación. En la zona oriental, en la zona de Ceuta, los rifeños ejercían una fuerte presión sobre la ciudad santa de Sauen, y el camino de acceso a la ciudad estaba protegido por una serie de bloqueos. Bloqueos eran posiciones eventuales compuestas de sacos terreros y poco más, entre los que se encontraba el de Misclela, en una posición dominante, lo que hacía necesaria su ocupación, y estaba defendido por un cabo y 12 legionarios de la 18 compañía de la Quinta Bandera, que fueron sometidos a un durísimo ataque. Prácticamente tenemos aquí un segundo bloqueo de la muerte. Un durísimo ataque con empleo de artillería y con una abrumadora superioridad numérica enemiga. Pero los heroicos defensores mantuvieron la posición durante más de 10 horas de intensísimo combate, en el que resultó un legionario muerto y todos los demás heridos, 4 de ellos de gravedad, entre ellos el propio cabo, Gallego se llamaba. Pero afortunadamente, como estaban próximos a la posición, el resto de su compañía, la 18 compañía, pudo salir a auxiliarlos y fueron recogidos, cuando ya solo le quedaban 2 de las 7 cajas de munición que tenían en el poblado, en el bloqueo, y los cañones de los fusiles estaban al rojo vivo de tantos disparos y prácticamente ya no se podían utilizar. La 18 compañía pudo romper el cerco y acudir en su auxilio, que motivó que a los 13 les fuera concedida la medalla militar individual. Creo que el único caso que una unidad se le concede la medalla militar a todos sus componentes. Además, a título de curiosidad, el cabo Gallego fue ascendido a sargento y el diario madrileño El Imparcial le entregó un donativo de 1000 pesetas, que en aquella época era algo, como premio a su heroica acción. Y ahora, ya siguiendo con las operaciones en la guerra del Rif, la siguiente operación, mucho más trascendente por lo que ahora veremos, fue el desembarco de Alucema. Bien, antes de pasar al desembarco de Alucema, simplemente reseñar un par de cosas. Gracias a ese desembarco de legionarios que sustituyeron al personal civil, mujeres y niños que habían sido retirados ante el hostigamiento sobre el Peñón de Vélez, más el auxilio de los submarinos anteriormente citados, que hicieron la evacuación, que volvieron a ir al Peñón de Vélez, pero esta vez para llevar suministros a la Legión, y al constante fuego del acorazado España,
que se encargó de callar para siempre las baterías del enemigo, el Peñón pues siguió siendo como está ahora, perteneciendo a España. Por la acción llevada a cabo por el jefe de flotilla y sus submarinos, al capitán, entonces capitán de fragata, don Mateo García de los Reyes, le fue otorgada la cruz, la medalla naval. Asimismo, esa medalla se le dio también, se le concedió a los comandantes de los dos submarinos. Y otra medalla, no la medalla naval, pero una medalla de alta graduación o de alto valor a las dotaciones de ambos barcos. Aquí está ya de contraalmirante el entonces capitán de fragata, don Mateo García de los Reyes, y en esa foto pueden ver a las dos dotaciones a su llegada a Cartagena. Pues, como ha dicho el coronel, vamos a pasar al siguiente capítulo, tema de esta conferencia, que es relativo a, yo creo que uno de los hechos más importantes de nuestra historia, aparte de contarles esta primera operación con submarinos de evacuar mujeres y niños, que yo sinceramente, y hasta que no me tocó preparar esta conferencia, reconozco que no sabía que había ocurrido. Y vamos a ver una de las operaciones en que nos podemos sentir más orgullosos los españoles. El desembarco de Alhucemas, por muchos conocido, pero quizá en algunos detalles no suficientemente, no se ha profundizado suficientemente, es una operación combinada y conjunta. Estamos hablando de una época, pues de nada más y nada menos que de 1925, ¿no? Se llama combinada porque participan ambos ejércitos, el ejército de tierra y la armada. Entonces no existía todavía el ejército del aire, no se había creado. Y conjunta porque, aparte de nuestras unidades de la armada y el ejército, también entraron en acción, aunque en menor cuantía, medios navales y aéreos franceses. El desembarco de Alhucemas tuvo un antecedente que fue en Galípoli. El desembarco de Galípoli, llevado a cabo por los británicos, fue un auténtico fracaso. De hecho, las lanchas CAS, que ahora veremos, utilizadas para el desembarco en la playa, fueron adquiridas a la Marina Británica y procedían de aquel desembarco frustrado de ellos. Es decir, con esto quiero decir que los antecedentes eran bastante negros. El meterse en un desembarco en aquella época era una cosa bastante oscura y sometida a un alto riesgo. La operación, una vez realizada, fue estudiada minuciosamente por Eisenhower y ha constituido el precedente de las actuales operaciones anfibias y de todos los desembarcos que hubo en la Segunda Guerra Mundial, tanto el desembarco en Normandía como los que todos ustedes conocen en el Pacífico, por la parte de los norteamericanos. El mes de agosto de 1925 estuvo dedicado al planeamiento de la operación. El objetivo en sí de la operación era conseguir una cabeza de playa, la dominación de una parte de la costa, para establecer una base de operaciones para un cuerpo de tropas de 20.000 hombres. Esos 20.000 hombres debían de progresar desde la cabeza de playa para conseguir acabar con los problemas que estaba creando Abdelkrim en lo que entonces llamaba la capital del Rif, y que era la ciudad de Axadir. Aquí se la señalo, esto es Axadir. Esta es la bahía de Alhucemas, y ahora veremos que el desembarco no se llegó a hacer en Alhucemas, se hizo aquí. El mando de la operación combinada conjunta, recayó en el entonces general Primo de Rivera, y el mando de la fuerza terrestre recayó en el general Sanjurjo, con dos columnas o dos brigadas, la columna que mandaba el general Saro y la columna que mandaba el coronel Fernández Martín. El tercio, en aquella época, que se llamaba todavía tercio, estaba constituido por dos legiones
entonces su jefe era el coronel Franco, y estaba constituido por 2 legiones, denominadas por, aunque todo el mundo la llamaba la legión y tercios, pero en fin, su nombre oficial era el tercio y las 2 legiones. La primera, que estaba constituida por las banderas primera, segunda, tercera y cuarta, que estaba en la zona de Ceuta, con base en Rifien, y estaba al mando del teniente coronel don Juan de Liniers y Mugiro. Y la otra, la de Melilla, estaba compuesta por la brigada quinta, sexta, séptima y octava, que esta última estaba en periodo de organización. En la brigada, al mando del general don Leopoldo Saro Marín, con los coroneles Franco en vanguardia, Esteban Infantes Martín y teniente coronel Campins, conocida también como columna Ceuta, que constituía el primer escalón del desembarco, estaban integradas, entre otras fuerzas, las banderas sexta y séptima, quedando la quinta como reserva general, que ya hemos dicho que la octava se estaba organizando. En la brigada, al mando del general Emilio Fernández Pérez, con los coroneles Godet y Vara del Rey, que formaba el segundo escalón del desembarco, se integraron las banderas segunda y tercera, quedando la primera y cuarta como reserva. La fuerza naval del desembarco de Alhucemas estaba al mando el vicealmirante Joliffe. En esa foto que hemos sacado por ahí se puede ver al jefe supremo de las fuerzas, al Primo de Rivera, perdón, y al vicealmirante Joliffe. Las fuerzas que participaron por parte de la Armada fueron las siguientes: acorazado Alfonso XIII Javier I, crucero Méndez Núñez, Blas de Lezo, Reina Victoria Eugenia y Extremadura, destructores Alcedo y Velasco, portahidros Dédalo y una serie de cañoneros, torpederos, transporte de guerra, buques auxiliares, un total de hasta 25. La aeronáutica naval aportó 34 hidroaviones, muchos de ellos a bordo del entonces Dédalo, y la infantería de marina, un batallón expedicionario. Paso a describir muy someramente, para no alargar esto, los barcos para que se hagan una idea de los barcos de aquella época, y en concreto la misión de cada uno. En los acorazados, estos 2 acorazados eran gemelos, el Alfonso XIII y el Jaime I. Destacar que su misión aquí va a ser el bombardeo de costa, aproximadamente el bombardeo lejano. Estos barcos podían, con esos cañones, tenía 8 cañones Vickers de 305 milímetros, podían bater blancos hasta 35 kilómetros dentro de costa. Fueron utilizados para bombardear las posiciones más alejadas. Los cruceros Méndez Núñez y Blas de Lezo se utilizaron también para bombardeo de costa y batir los blancos a media distancia. Este es el barco y estaba dotado de 6 cañones de 152 milímetros, el resto era artillería antiaérea. El crucero Reina Victoria, pues también dotado de 6 cañones de 152 milímetros y ocupó, como sus predecesores, los cruceros, lo mismo, bombardeo de costa. El crucero Extremadura era el más sencillo de todos, el que estaba menos preparado en cuanto a artillería. Este barco, de hecho, ya poco después pasó a ser buque de apoyo de esa recién flotilla de submarinos. Y por último tenemos los destructores del tipo Velasco, el Alcedo y el Velasco, y un barco que, bueno, tal vez es de formación profesional, por pertenecer yo a la aeronáutica naval, que era nuestro portahidros de Dédalo. Esta es otra cosa singular de la época. En aquella época es cuando se empezaba a hablar de la necesidad de contar con aeronaves en los buques. La aeronave en un buque permite, obviamente, tener un horizonte mucho más amplio y da una capacidad a la flota impresionante. El Dédalo, que era un viejo carguero, fue remodelado y preparado como tal. El Dédalo era un barco peculiar, era una cosa que se estaba ensayando con los inicios de nuestra aeronáutica naval, junto con la aeronáutica militar, y disponía de un hangar en proa, en el cual utilizaban allí globos cautivos y dirigibles. Tenía un dirigible operativo y otro de reserva. Y en la zona de popa tenía a sus hidroaviones, los cuales obviamente no despegaban de esa cubierta, sino que a través de una pluma lo dejaban en el agua, despegaban y volvían, etc. Esto se puede decir que es un pseudo, los inicios de los modernos portaaviones. El propio Dédalo también, ya posteriormente fuera de Alhucemas, a título de curiosidad, fue el primer buque desde el que se hizo un despegue con el autogiro La Cierva, cosa que es histórico, ¿no? Pues después de esta breve descripción
el coronel va a explicar la organización de las fuerzas, un poco de cómo... Bueno, ya hemos hablado de que se organizaron dos brigadas, la brigada Saro, o llamada también Columna de Ceuta, y la brigada del general Fernández Pérez, o Columna de Melilla. Se decidió que el primer escalón, la que desembarcaría primero, fuera la del general Saro, y el segundo escalón estaba formado por la del general Fernández Pérez. Como digo, en esto participaron otras unidades, pero en fin, lo omitimos por referirnos solo a la Legión y a la Armada. La brigada Saro, con aproximadamente unos 9.300 hombres, embarcó en Ceuta en 11 mercantes, quedando lista para partir el 5 de septiembre. En ese convoy, cuyo jefe era el capitán de fragata Boado, se integraron un aljibe y 2 buques hospitales. Señala, si quiere, dónde embarcó la columna y dónde embarcó, en la flecha de más abajo, dónde embarcó la Jarca, que embarcaron en Río Martín por la noche. La brigada Fernández Pérez, aproximadamente compuesta por unos 1.200 hombres, embarcó en Melilla en un convoy equivalente mandado por el capitán de fragata Díaz Arias Salgado y quedó listo también el día 15. Cada brigada iba adecuadamente escoltada por buques de guerra, franceses en el caso de la de Melilla, y con reconocimiento y apoyo de fuego aéreo. El convoy de Ceuta llevaba remolque 24 lanchas de desembarco tipo K y el de Melilla 2, a las que se hundirían las de Ceuta tras desembarcar a la columna Saro. Bien, aparte de este embarque de tropas que se hizo para el desembarco, el componente aéreo de la operación superaba los 100 aviones pertenecientes al ejército, la armada y también un componente francés. Los reconocimientos aéreos revelaron que en esta zona, visto como les he enseñado antes en el mapa, esta sería la playa de Alucemas, pues en esta zona estaba defendida a la europea, bien defendida, con trincheras, alambradas, nidos de ametralladoras, artillería en casamatas, etc. Y eso dificultaba el desembarco. Por ello, el general Primo de Rivera establece que la playa a desembarcar sea la playa de la Cebadilla y la playa de Ixtañ, que están situadas en este lado a poniente del Morro Nuevo. El 6 de septiembre, en su derrota a Alucemas, el convoy que sale de Ceuta, como ha explicado el coronel, efectúa un simulacro, y es curioso, en los desembarcos siempre se hace un simulacro, y aquí ellos ya lo hacen en la filosofía, en la teoría, hacen los de Ceuta el simulacro aquí, en Huatlao, y los de Melilla hacen el desembarco en Siredris, el simulacro, perdón. Con lo cual acostumbran a los hombres, a los soldados, a permanecer en las CAS y los marinean un poco. Se fijó inicialmente el inicio del desembarco para el día 7, pero la cerrazón existente, como siempre en esa calima que se forma en el estrecho, en la zona de Ceuta, dispersó al convoy. Por ello, el general Primo de Rivera creyó oportuno y decidió retrasar el desembarco, el desembarco, y lo fijó el día 18. El 8 de septiembre, a las 8:22 horas, comienza el fuego de todos los buques sobre las posiciones enemigas. Los acorazados, como dije antes, batieron los sectores lejanos, hasta los 34 o 35 kilómetros, y los cruceros y los destructores los más cercanos. La dirección de fuegos, y esto también era una novedad, se hacía desde los globos cautivos y con el apoyo de los aviones de nuestro Dédalo antiguo. A las 10:45, los cañoneros y remolcadores acercaron las embarcaciones CAS, que son estas que ven aquí, con las típicas de la compuerta de los desembarcos. Las tropas iban en unas condiciones, la verdad, muy penosas, iban agolpados, llevaban allí más de 44 horas metidos antes del desembarco. A las 10:40, las CAS, guiadas todas ellas por el capitán de fragata Boado, varan, pero se encuentran con una primera dificultad. La costa de Alucemas, de la playa esta de Bobadilla, tienen un perfil, un gradiente, y una serie de problemas que hacen que las embarcaciones, tienen poco gradiente, las embarcaciones queden muy lejos de la orilla. Como se puede ver en esa foto, los hombres tienen que lanzarse al mar y prácticamente el agua les llega al pecho, lo cual dificulta, porque tienen que llevar el armamento en alto, etc. Los carros de combate que iban a ser desembarcados también, y que eran fundamentales para la progresión en tierra, como se ve aquí, tuvieron que ser desembarcados posteriormente, dado que esto impidió su desembarco inicial. Al finalizar el día, de este primer día de desembarco,
El enemigo nos había causado un total de 12 muertos, 91 heridos, lo que no obstante, a la vista del anterior desembarco y el precedente que hubo, se consideró un éxito. Pero tuvimos un primer problema, y es que la logística comienza a angustiar. En el primer momento ya se habían gastado 265.677 cartuchos de fusil y más de 500 granadas de mano. Porque la reserva, como ahora explicará el teniente coronel Campins, no había podido desembarcar hasta la noche, dado que esta era la primera vez que se hacía algo semejante, y la mar siempre es un medio natural que te pone en dificultades. Bueno, como se ha visto, el desembarco no estuvo exento de muchas dificultades que resolvieron los legionarios del coronel Franco al toque de ataque, lanzándose al agua, como ya ha dicho el capitán de navío. Pero el desembarco pudo continuar y entonces la cabeza de playa inicial fue establecida por las compañías 22 y 24 de la Sexta Bandera, apoyadas por la compañía de ametralladoras, ampliándola sucesivamente el resto de la bandera, y la séptima, que se situó al oeste del dispositivo. Hasta ese día no se puso en tierra parte de la columna Godet del segundo escalón y otras fuerzas de esa brigada, que posteriormente alcanzarían Morro Nuevo. No vamos a hacer una descripción muy detallada de las operaciones porque sería largo, pero en fin, daremos una idea. Y el problema fue, como siempre, el problema logístico de la escasez de víveres y municiones. No obstante, siguieron desembarcando, pero hubo una particularidad, y es que la bandera segunda y tercera, que formaban parte de esta brigada de segundo escalón, no llegaron a desembarcar, porque cuando estaban todavía en los buques, recibieron la orden de trasladarse con la mayor urgencia a Ceuta, llegando a la mañana del día 19, y a continuación por tren a Tetuán, para participar en las operaciones de liberación de Kudia Tajar. La legión acude siempre a los sitios de mayor riesgo y fatiga. La liberación de Kudia Tajar, como decimos, y posiciones cercanas. Resuelta la situación, el día 14 volvieron a embarcar en Ceuta para regresar a Alucema. El desembarco continuó y por fin, para resolver el problema angustioso de la logística y sobre todo de las municiones, el general Godet, viendo los que estaban en vanguardia en los sitios más complicados y más difíciles, decidió quitar las municiones a las fuerzas peninsulares del segundo escalón y enviarlas a primera línea, con lo cual las primeras unidades pudieron mantener la posición, entre ellas la Mejala, pudieron mantener la posición, y a las 4 de la mañana, tras ser derrotados en los sucesivos ataques, hasta 3 ataques nocturnos que hicieron los jarqueños, el enemigo se retiró. Del 13 al 20 de septiembre, Adelcrín, con su rifeño, con todo lo que tenía, intentó contener el ataque, hasta incluso, por primera vez se tiene noticia, de que lanzó a 200 suicidas a inmolarse por su fe. Pero continuaron las operaciones, como se ve, y aunque se reprodujeron los ataques, ya iban siendo cada vez de menor intensidad. Al fin, combatiendo continuamente contra un enemigo numeroso, aguerrido, bien mandado y armado, las columnas españolas conquistaron las trincheras rebeldes que tenían buenos campos de tiro y algunas minas, nidos de ametralladora y artillería abrigada en cuevas naturales, invulnerable a los fuegos propios. Se sospecha que tenían asesores extranjeros. Continuando el Morro Viejo, conquistado el Morro Viejo, se contó con playas protegidas de los vientos de levante y poniente y se estableció una nueva base en la playa del Quemado, que pasó de tener que salvar 50 metros de agua a tener que subir desniveles de 40 metros entre la orilla y el terreno llano, sin caminos y haciendo el transporte a brazo o en mulos. Los avances ante el interior se consiguieron a base de constantes y duros combates y muchas bajas, junto con una notable proporción de hechos heroicos. No podemos describirlos todos. Pero el problema fue que no se localizaba agua, cuya carencia ya era angustiosa el día 26 de septiembre. Por fin, con los ataques del día 30 se pudo localizar agua y el 1 de octubre se ocuparon ya las últimas posiciones y el Monte Amecrán. Fue necesario dar un día de descanso a las tropas y por fin el día 2 se ocupó la línea final y Axdir, el cuartel general de Adelcrín. El día 13, con la ocupación de Sisafen, se cerraron victoriosamente las operaciones del asalto anfibio en Alucema.
Ese gráfico, como ven, no lo vamos a describir exactamente, pero describe más o menos, se detalla más o menos el desarrollo de las operaciones. Una de las operaciones también más duras de esta campaña de Alucema fue la toma del monte Malmusi, donde, como ya veremos, entre otras, la Legión consiguió 2 laureadas. Bien, por último, solamente hacer constancia de que durante este proceso de avance hacia la capital del entonces de Abdelkrim, la que fue conquistada, donde se rindió, el avance por tierra fue apoyado por artillería naval, que disparó más de 8.000 proyectiles. De ellos, 200 fueron de los acorazados de los cañones de 305 milímetros. Todos los buques de la Armada participantes en el desembarco sufrieron impactos de la artillería enemiga. Es decir, no estábamos combatiendo contra ningún aficionado. El acorazado Alfonso XIII, en concreto, recibió más de 20 disparos solamente el 22 de septiembre. Se lanzaron un total de 11.176 bombas por parte de la Aeronáutica Naval y el Ejército. Se perdieron 8 aparatos y 7 quedaron averiados. La operación constituyó todo un éxito, de tal modo que Abdelkrim propuso negociaciones de paz. La ofensiva desencadenada obligó al jefe rifeño a rendirse, ya que posteriormente se entregaría en el protectorado francés. Por fin, en 1900, ya quedó totalmente pacificada la zona en 1927 quedó totalmente pacificada la zona del protectorado español. La grave derrota infligida al Abdelkrim y después el efecto que tuvo esto sobre sus tropas, pues hizo que por fin ya la guerra en el protectorado español finalizase, y gracias al elevado precio pagado por los soldados españoles y en oro por nuestras arcas en una larga guerra, debido al empeño de los sucesivos gobiernos españoles en cumplir los compromisos adquiridos en la Conferencia de Algeciras de 1906, Marruecos evitó desaparecer del mapa político mundial. Es decir, no solamente es que nosotros recuperásemos nuestro territorio, el protectorado, sino que en cierta medida, dentro del contexto internacional, Marruecos existe hoy porque se ganó aquella guerra. Si no, Abdelkrim, pues con sus jarqueños y compañía, eso no sería Marruecos, sería otra cosa. Entonces, en esta operación, en esta campaña, durísima, como se ha podido ver, se obtuvieron nada menos que 13 cruces laureadas, 28 medallas militares, 2 medallas navales y 5 medallas navales colectivas. Y además, en Monte Malmusi, que fue la acción más difícil y más dura de todas las que hemos descrito, se ganaron 4 cruces laureadas y 10 medallas militares. Las bajas propias fueron 24 jefes y oficiales, 132 miembros de tropa europea, 205 de tropa indígena, y en heridos hubo 109 jefes y oficiales, 786 de tropa europea y 1080 de tropa indígena. Ahora, y a título es muy importante porque es un documento gráfico de la época, porque las palabras, y por mucho que queramos poner fotos, nunca podremos verlo como se vio en aquella época. Esto no llega a un minuto, es un breve vídeo en el que se puede ver la que teníamos liada en Alucema en aquella época. Es muy descriptivo. Aquí se ve de desembarco. La orden de operaciones pone en las manos de Franco el privilegio y la responsabilidad de una absoluta iniciativa. 80 buques españoles y franceses navegan hacia el centro. Por primera vez en la historia militar va a ser ensayado un tipo de desembarco que muchos años después se ampliaría a escala gigante en Normandía. En la madrugada del día 8, el silencioso despertar de aquellas montañas se rompe con el estruendo de los cañones que comienzan a batir las altas crestas dominantes en las que el enemigo ha situado sus defensas.
Bajo el arco de los proyectiles, las barcazas de desembarco enfilan decididas la playa. Las mareas no son propicias y las barcazas tocan fondo antes de lo previsto, imposibilitando el desembarque de los tanques que han de proteger a los hombres. Los momentos son críticos. Los cañones y las ametralladoras enemigas dominan la playa, pero suena el clarín de ataque y jarqueños y legionarios, con sus jefes al frente, saltan al agua y a pecho descubierto ponen el pie en la playa y conquistan las primeras posiciones. En la revista de tropas coloniales, el propio Franco relatará después así los pormenores. Se alcanza la primera firmeza de la arena, y en ella se afianzan las ametralladoras y especialistas. Se trepa por los acantilados, y en su amarillento reflejo destacan, con un sangriento rasgo, los colores de las banderas españolas que llevan los de las armas. Legionarios y jarqueños se apoyan fieramente en la empresa común. Nos hemos apoderado de la primera obra defensiva del enemigo. Se dejan atrás los campos de minas y se coronan brillantemente la primera y segunda fase previstas del combate. Y así continúa el largo y minucioso relato de este testigo de excepción que tiene el buen gusto y la modestia de referir la batalla como si solo hubiera sido espectador. En ella, con el resto de nuestras tropas, se han distinguido bravamente los legionarios de Franco y los jarqueños de Muñoz Grandes, que ha recibido en esta ocasión su 9ª herida en combate. 30 días más tarde se culmina victoriosa y totalmente la operación iniciada con el desembarco, y Abdelkrim, el jefe insurrecto, se rinde a las autoridades francesas. En Marruecos, después de tantos años, han terminado para siempre las amarguras y las zozobras. Ya es solo un episodio guardado en el silencio de millares de tumbas. Bueno, pues ahora como llevamos ya un poco de tiempo hablando, vamos a conceder un breve descanso de unos 5 minutos para que cada uno pueda emplearlo como mejor le convenga. Nosotros vamos a aprovechar este pequeño descanso para hacer un pequeño reajuste de la segunda parte de la conferencia a fin de no meternos en el partido que hay a las 9. Que no creo que hubiéramos llegado en cualquier caso, pero en fin, hay que estar seguros. El episodio del teniente coronel Tella es digno de otra conferencia. Con las banderas primera y segunda, que hasta marzo no regresó de Asturias, y la tercera, y la segunda legión con las brigadas cuarta, quinta y sexta, al mando del teniente coronel Yagüe, también otra historia. Siendo inspector el coronel don Luis Molina Galano, que en abril de 1932 había sucedido en el mando del tercio al coronel don Juan Mateo y Pérez de Alejo, abuelo del coronel Reyes Mateo, que hoy nos honra con su presencia, vilmente asesinado por un antiguo sargento expulsado de la legión por indigno de permanecer en la fila legionaria. Y en el año aviones se incrementó el paso de fuerzas a la península, constituyendo el primer puente aéreo de la historia. De esta eran importantes y los primeros transportes, salvo casos esporádicos de buques de la Armada, se hacen los buques, aviones, buques de la Fuerza Aérea. Durante la Guerra Civil, desde el punto de vista naval, el primer objetivo de ambos bandos fue siempre el dominio del estrecho de Gibraltar. De la Marina Nacional, entonces preparados en Ceuta, se encontraban la primera bandera de la Legión, tercer tabor de regulares de Melilla, material de transmisiones, morteros, 13 hombres de regulares de Ceuta, etc. Una autoambulancias, etc.
El puerto, como había dicho, la flota republicana estaba en Tánger, era considerable, y constantemente ejercía labores de vigilancia sobre el puerto de Ceuta. De ahí que el embarque de tropas, material y impedimentas se tenga que hacer durante la noche. En el Ciudad de Algeciras se embarcan 1.200 hombres de la Legión. En el buque Ciudad de Ceuta, que ven aquí a la derecha en la imagen, se embarcan 300 soldados regulares, 100 toneladas de explosivos, municiones, cañones de 105 milímetros y ambulancias. Y en el remolcador Arango, 50 regulares. A las 6 de la mañana de este 5 de agosto de 1936 despegan las dos primeras patrullas de aviones Breguet 19 y a continuación y cada 5 minutos lo hacen sucesivas unidades aéreas. La misión de ellos va a ser volar hasta Algeciras y vuelta y cubrir ese área del estrecho para detectar posibles buques de la Marina Republicana. A su vez, Franco se ha trasladado a Monte 8, en Ceuta, un amplio mirador, muchos conocen Ceuta, desde el cual se puede ver todo el estrecho, para contemplar el paso del convoy y establece allí su cuartel general. A las 7:20 horas de la mañana, un avión arroja 3 bombas de humo, que era indicativo, ya que todo se había hecho con sigilo, indicativo de que los buques el convoy iniciase su tránsito hacia Algeciras. Pero simultáneamente uno de nuestros aviones, que estaban vigilando en la zona, detecta a 2 destructores republicanos. Lo comunica rápidamente y se suspende la salida del convoy. Esos 2 destructores, uno de ellos el destructor Lepanto, perteneciente a la Marina Republicana, resulta dañado por la acción de 2 aviones y tiene que refugiarse en Gibraltar. En Gibraltar deja a un muerto y varios heridos, y el otro, el Luazquer, que es ese barco, este es Monte 8, como acabo de nombrar, perdón que me he olvidado de darle al el Luazquer es este barco que ven aquí, es un barco con un pequeño cañón de la época, y este es el famoso cañonero. El Luazquer, por curiosidad, les he traído aquí porque buscando entre las pertenencias de mi suegro, el padre de Fátima, he encontrado este banderín. Este banderín pertenece a ese barco. Bien, sigamos. La cabeza del convoy va el Luazquer, que como veis es un barco bastante simple, y el cañonero de dato. Tras estos vienen el Ciudad de Ceuta, el Ciudad de Algeciras y por último el viejo vapor Arango, muy poquito, lleva más que nada municiones y un pequeño grupo de hombres. El Arango, que es el más pequeñito, como siempre en el estrecho tenemos nuestro correspondiente levante, se inicia el temporal y empieza a embarcar agua por todos lados. Empieza a tener problemas, no puede, y el buque se ve en peligro en sus condiciones marineras, se da la vuelta y regresa a Ceuta. Con lo cual sigue el cañonero Dato, el Luazquer y el resto del convoy. A poniente del estrecho estaba entonces de vigilancia el destructor republicano Alcalá Galiano. El Alcalá Galiano avista el convoy y se dirige directamente a él. A todo esto el convoy lo imaginamos arrumbando hacia Algeciras y el Dato tenía que estar constantemente desde la cabeza hasta la cola del convoy dando un patrulla. Pues como decía, el Alcalá Galiano avista el convoy y pone rumbo para atacarlos. La batería de Ceuta lo detecta y abre fuego sobre el Alcalá Galiano. El Alcalá Galiano maniobra para quedar fuera del alcance de la batería de Ceuta y continúa su interceptación al convoy. El Eduardo Dato detecta la presencia del Alcalá Galiano, que estaba muy lejos, precisamente por el ruido de las baterías de Ceuta, y inmediatamente le pone proa y se dirige al combate con él. Hay que hacer notar que, obviamente, la diferencia del destructor Alcalá Galiano a las características de un pequeño cañonero como el Dato era notable en su artillería y en su alcance. Obviamente, las primeras salvas del Dato
quedan fuera del alcance de su artillería, pero ya él abre combate directamente con el Alcalá Galiano. En fin, para no ser farragoso, viene aquí la maniobra, dado que hay a labor para interponerse entre el Alcalá Galiano y el convoy. Se establece el combate entre ambos, el cañonero Dato tiene un buen director de tiro, va centrando el tiro cada vez más y además acude en su auxilio los aviones que entonces estaban vigilando el estrecho. Como resultado de esta acción entre el cañonero Dato, el Alcalá Galiano y la acción de los aviones que anteriormente habían sido de la Aeronáutica Naval, el Dornier 8, pilotado por el teniente navío Luis de la Puente, y el Dornier 5, pilotado por el navío Mariano Mateo Sagasta, una vez acorralado el destructor Alcalá Galiano, decide, y casi a la altura de Europa, decide abandonar la zona y dirigirse a Málaga. Por fin, el convoy llega a Algeciras intacto. En el combate que tiene lugar entre el cañonero Dato y el Alcalá Galiano, los miembros de la Legión, según cuentan la tripulación de aquel buque, llegaron a calar las bayonetas para prepararse por si acaso hacía falta el abordaje como en el tiempo, ¿no? Pero la acción acaba ahí, el convoy de la Victoria, como es llamado, llega a su destino, las tropas prosiguen en lo que es la acción de nuestra guerra civil y la flota republicana no le sienta nada bien el tema y en represalia envía al Jaime I y a Libertad para vengar esta acción. El Jaime I y Libertad bombardean la batería de Algeciras y dejan inutilizado al Eduardo Dato y al Cuadquer en puerto. El Eduardo Dato sufrió graves daños y ambos buques quedaron prácticamente inutilizados toda la guerra. El control del paso del estrecho, a pesar de todo, siguió en manos con su buque. El capitán de corbeta, don Manuel Zúñigo, fue condecorado con la medalla militar. Efectivamente, ante el control del estrecho por vía marítima efectuado por las fuerzas rojas, durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y hasta finales de noviembre continuó el transporte de tropas por vía aérea, el puente aéreo, que hemos dicho el primero del mundo. En total, finalizado a últimos de noviembre, el puente aéreo consiguió trasladar a la península un total de más de 23.000 hombres, aproximadamente las 2/3 partes del total del ejército de África. Viéndose el avance de estas columnas, en este momento 4 columnas se dirigen hacia Madrid y hay una 5ª columna formada por los partidarios del alzamiento que desde dentro de la capital actuaban clandestinamente a favor de nuestra victoria. Esta expresión, 5ª columna, que algunos atribuyen también al general Varela, hizo fortuna y se ha empleado en multitud de conflictos posteriores prácticamente en todo el mundo. Hasta ha sido incluida en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, con la acepción grupo organizado que en un país en guerra actúa clandestinamente a favor del enemigo. Con esto damos fin al desembarco de Alhucemas. La siguiente operación a la que nos vamos a hacer referencia son las operaciones en Ifni y Sáhara. El 21 de noviembre, los servicios de inteligencia españoles en Ifni detectan que eran inminentes ataques de marroquíes operando desde Gulimín. No podemos detenernos en el complejo de todas las operaciones y haremos una síntesis lo más breve posible. El 23 de noviembre empezamos en Ifni. El 23 de noviembre las líneas de comunicaciones españolas con los puestos avanzados en la frontera fueron cortadas al tiempo que una fuerza de unos 2.000 marroquíes asaltaba las guarniciones del territorio de Ifni, así como el aeropuerto, el aeródromo y la salida de Sidi Ifni. Aunque la incursión marroquí contra Sidi Ifni fue rechazada con rapidez, los puestos avanzados cercados fueron abandonados o perdidos ante el ataque enemigo, en tanto que Tiluín, Telata y Tagragra permanecieron bajo estrecho asedio.
En el espacio de 2 semanas, los marroquíes y sus aliados tribales bereberes habían conseguido controlar la mayor parte de Ifni, aislando a las unidades españolas tierra adentro de la capital, Sidi Ifni. Ataques simultáneos habían sido lanzados por todo el Sáhara español, territorio situado a 200 kilómetros al sur más o menos, capturando guarniciones y emboscando convoyes y patrullas. Consecuentemente, las unidades marroquíes, reabastecidas y reforzadas en gran medida, se esforzaron en rodear y asediar Sidi Ifni, esperando incitar un levantamiento popular. Los marroquíes subestimaron la fortaleza de las defensas españolas de la ciudad, que fue abastecida desde el mar por buques de la Armada y protegida por una línea de posiciones defensivas establecidas a lo largo de un perímetro de 27 kilómetros y unos 8 o 10 kilómetros del centro de la ciudad, que para el 9 de diciembre albergaba a unos 7.500 defensores. Sidi Ifni resultó inexpugnable. El asedio, que duró hasta junio de 1958, transcurrió sin grandes incidentes y relativamente sin derramamiento de sangre, ya que las fuerzas españolas y marroquíes concentraron sus recursos en los escenarios del Sáhara, de los que inmediatamente hablaremos. En las operaciones de Ifni intervino la Sexta Bandera, junto con las recientemente creadas banderas paracaidistas. La primera, que se creó en octubre de 1953, siendo su primer jefe el comandante don Tomás Pallás Sierra, en la foto, de feliz recuerdo para la Legión, y la segunda, en junio de 1950. En estas operaciones, y como componente del primer curso de paracaidistas que realizó el Ejército de Tierra, participó el general Antón, que hoy también nos honra y nos distingue con su presencia. En la acción, un detalle de nuestros hermanos paracaidistas que siguen conservando su nombre de caballeros legionarios paracaidistas. En estas operaciones, en la acción de socorro a Telata de Esbuya, alcanzó el mayor honor de morir en combate al frente de su sección de paracaidistas el teniente de esa bandera Ortiz de Zárate, que dio nombre a la tercera, creada en julio de 1960. Ya hemos dicho que entre los oficiales de la Legión que realizaron el primer curso se encontraba el capitán Antón. Bien, la pregunta ahora viene: la Armada en el conflicto de Ifni y del Sáhara. Lo voy a resumir muy brevemente, voy a pasar a la diapositiva rápidamente. Antes de que se iniciara la guerra de Ifni, en el año 1957, ya el crucero Canarias llevó a bordo, recibió orden de hacerse a la mar con rumbo a Ceuta, a donde llegó el día 5 con la Sexta Bandera de la Legión. Y posteriormente la trasladó a Gran Canaria para tener a la Sexta Bandera preparada, porque los acontecimientos en Ifni, como había dicho el coronel, la inteligencia hacía pensar en que algo se estaba moviendo. Una vez ocurren los primeros sucesos en Ifni, las primeras unidades de la Armada en acudir al fuego fueron las que estaban afectas a la base naval de Canarias. La base naval de Canarias obviamente tiene un núcleo de buques que no es muy grande, pero rápidamente las desplazó junto con distintos buques mercantes que había en el puerto de Las Palmas para dar soporte, apoyo y trasladando tropas a nuestras posesiones en África, en Ifni. Inicialmente la Armada estableció una cabeza de playa en el Ayun con unidades de infantería marina y, como es objetivo de esta conferencia y como siempre, acompañadas también de nuestros queridos legionarios. En este sector, esta cabeza de playa, en el sector norte, estaba defendido por la 4ª Compañía de la Legión, y el otro estaba defendido por la infantería marina. Con posterioridad y ante los sucesos ocurridos, la Legión se desplazó hacia el interior, a los puestos interiores, y fue relevada por la infantería marina, que ocupó toda la cabeza de playa. Otra unidad de infantería marina se estableció para guarecer La Güera. La Güera es la zona más al sur del Sáhara y es frontera con Mauritania. Era un punto bastante conflictivo por donde llegaban suministros al enemigo. La labor de la Armada para hacer llegar suministros a la cabeza de las playas del Ayun, en el caso del Sáhara y de Sidi Ifni, fue cubierta de la siguiente manera. Se estableció en Sidi Ifni una compañía de marinería procedente de Canarias, en esas instalaciones que aún perduran hoy y que están ahí. Ahí se establecieron, y a través de esas instalaciones, con las BDKs antiguas que había en Canarias, traían todos los suministros y los depositaban. La cosa fue tremendamente compleja
por la cantidad de rocas y la suciedad de la costa de Sidi Ifni. Al mismo tiempo, una compañía de marinería a las 10:21. La formación, una vez reunida, puso rumbo a Agadir y pasó a 700 metros de la luz del muelle de poniente de dicho puerto. A las 11:03 realiza una primera pasada a la flota en zafarrancho de combate, con la artillería apuntando a la ciudad y cargando los cañones a la vista de tierra. Y a esta pasada primera siguió una segunda. A 12:18 el almirante toca retirada y a 17 y poco después se disloca la fuerza. La presencia naval de nuestra flota en Agadir causó lo siguiente. En primer lugar, sorprendidos por la aparición de la escuadra española en territorio marroquí, los representantes diplomáticos izaron las banderas de los pabellones de sus países en señal de identificación para evitar ser bombardeados por la flota española. La gente le causó pavor encontrarse tanto buque apuntando a la ciudad. Un radio moro, sorprendido, informó a Rabat de que 17 buques de guerra españoles amenazaban a Agadir con bombardearla, y el Paris Match, periodo de la época de ese día, publicó un extenso artículo sobre esta demostración. El resultado de la demostración hizo cambiar al rey Mohamed V, que al día siguiente pasó a establecer cauces de negociación con el gobierno español. En febrero de 1958, tropas franco-españolas lanzaron una importante ofensiva que desmanteló con éxito al Ejército de Liberación Sahariano. Por primera vez, el poder aéreo masivamente superior de los europeos fue aplicado, ya que Francia y España desplegaron una escuadra de 130 aviones. Sobre el terreno se desplegaron 9.000 soldados españoles y 5.000 franceses, y un total de 130 aviones, 60 españoles y 70 franceses. El teniente general López de Valencia, capitán general de Canarias, comandaba las fuerzas españolas. En las operaciones del Sáhara español intervinieron en sus distintas fases las banderas segunda, que al comienzo de las operaciones se encontraba en Villavens, y las banderas cuarta, novena y 13ª en el Ayun. El 10 de febrero, las banderas cuarta, novena y precisamente la 13, organizada en una columna motorizada, expulsaron a los marroquíes de Chera y ocuparon a continuación la Jurdat Ismar. En esta operación, la 13 bandera marchaba en vanguardia, y en vanguardia de la 13 bandera la segunda compañía del capitán Jauregui. En una durísima acción, en la que la unidad quedó muy mermada y tuvo muchos muertos, entre ellos el propio capitán Jauregui, se distinguieron especialmente por su heroica intervención el brigada caballero legionario don Francisco Fadrique Castromonte y el caballero legionario don Juan Maderal Oleaga, ambos de la segunda compañía de la 13 bandera. Fueron recompensados a título póstumo con la Cruz Laureada de San Fernando, máxima condecoración militar en tiempo de guerra, siendo estas las últimas concedidas en el ejército español hasta el día de la fecha. Bien, la guerra de Ifni-Sáhara oficialmente terminó el 28 de febrero de 1958, con la victoria de las armas españolas y la vuelta a la tranquilidad. Como ya dijo el coronel, no hemos reseñado, porque el objetivo de esta conferencia es hablar de las acciones conjuntas de la Armada y la Legión. Por supuesto, no solamente fueron de la Armada y la Legión, sino intervino, como es el caso de la Guerra Civil y, en este caso, de Ifni y Sáhara, nuestro Ejército del Aire y nuestras tropas paracaidistas que tuvieron un importante protagonismo en la Guerra de Ifni-Sáhara. La Guerra de Ifni y del Sáhara tuvo una importante enseñanza para la Armada. Los medios anfibios con que contábamos entonces obligaron a un trabajo excesivo y penoso de las dotaciones de las dos cabezas de playa, la del Ayun y la de Sidi Ifni. Y la Armada necesitaba pronto unos medios anfibios eficaces. Como consecuencia de esas conclusiones, se adquirieron dentro de los tratados que teníamos con los Estados Unidos los barcos que muchos de ustedes han conocido en este puerto de Málaga al traer el día de Jueves Santo a la Legión: el Castilla, el Aragón, las LSTs, Velasco, Conde del Venadito, Martín Álvarez y el transporte de ataque Galicia. Esos barcos son conclusión de esa guerra de Ifni. Los medios de hoy, por supuesto, están muy superados. Hoy en día la Armada
cuenta con su medio de desembarco y su infantería marina para llevar a cabo las enseñanzas que aprendió en esta guerra. Hablemos de Alhucemas, importante lección de la que fuimos pioneros los españoles, y de las otras guerras que les hemos comentado. Hoy en día disponemos de un buque como el que ustedes conocen, el Juan Carlos I, que está finalizando su calificación operativa, acaba de ser incorporado, y que, a título de ejemplo, les muestro la diferencia que había entre lo que se vio en la película y lo que tuvieron que hacer nuestros antecesores y lo que hoy disponemos. Con sus embarcaciones, en un dique para embarcaciones, el barco, como saben, se inunda, garajes para múltiples vehículos para las tropas, carros de combate, etcétera, vehículos pesados, por supuesto, cuanto más más abajo en la cubierta inferior mejor, y la parte superior con cubierta de vuelo y hangares para aeronaves, los helicópteros y vehículos de infantería de marina, del ejército o de lo que haya que transportar. Como vemos, ya no estamos muy lejos de aquel Dédalo que nos enseñó todo esto y de aquello. Bueno, entonces entramos ya en la última parte, que es ya muy breve, para ver si conseguimos ajustarnos al tiempo previsto, que se refiere a las misiones ya en la época moderna. La primera, la evacuación del Sáhara. Como consecuencia de la firma de la Declaración de Principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara Occidental, Acuerdos de Madrid, el 14 de noviembre de 1975, tras la tristemente famosa Marcha Verde, las unidades militares españolas tienen que abandonar el territorio, lo que para la inmensa mayoría de sus componentes supuso una dolorosa experiencia. Dejemos que sean las propias y emocionadas palabras del entonces comandante Reyes Mateo las que la describan. A nosotros se nos destrozó el alma. Estábamos convencidos de que era una provincia española empapada con sangre española y tuvimos que arriar nuestra bandera que habíamos jurado defender hasta la última gota de sangre. Éramos oficiales de profesión, verdaderos patriotas, y cuando nos despedimos de aquellas costas íbamos con lágrimas en los ojos, hombres que no habíamos llorado jamás. Cuando entregamos el Sáhara, se me acabó todo y me rompí por dentro. Las unidades legionarias se repliegan. El 27 de noviembre la 7ª bandera entregaba Esmara. El 11 de diciembre la 8ª bandera dejaba Siribuya y la 9ª y 10ª banderas abandonaban Villa Cisneros el día 16. Y los grupos ligeros saharianos 1 y 2 lo hacen el día 4 de enero. Es la Operación Golondrina. El día 3 de diciembre embarca la 7ª bandera en la motonave Isla de Formentera y el día 11 la 8ª en distintos buques de la Armada. El 16 de diciembre embarcan en el Aragón las banderas 9ª y 10ª que se incorporarían a los tercios 2º y 1º respectivamente, como la 6ª y 3ª a la cual hemos tenido el privilegio de pertenecer. El 4 de enero embarca en el Galicia el Grupo Ligero Sahariano 1 y el día 11 lo hace el Grupo Ligero Sahariano 2, última unidad militar española en abandonar el territorio. Durante el desarrollo de la Operación Golondrina abandonaron el Sáhara español unos 20.000 militares, más de 1.200 vehículos, aproximadamente 25.000 toneladas de material y varios miles de civiles. Después, también, la Armada ha participado con la Legión en múltiples misiones en el extranjero, que solamente vamos a detallar de pasada. Bosnia-Herzegovina, Albania, Kosovo, en algunas más de una vez, Macedonia, Irak, Afganistán y el Líbano, donde tenemos unidades actualmente. Como final, por último, aunque no por ello ni mucho menos de menor importancia, tenemos que hacer mención, con el relieve que merece, a otro vínculo que nos une estrecha y entrañablemente a legionarios y marinos: nuestra común devoción a los sagrados titulares de la Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánima y Nuestra Señora de la Soledad, y a través de ella con el pueblo de esta bendita ciudad de Málaga, que año tras año se manifiesta en la emocionante llegada al puerto del buque que traslada a la compañía de la Legión, muchas veces los buques que acabamos de ver ahora, que viene a dar escolta a su protector y que alcanza su punto culminante en esa impresionante procesión que se oye antes que se ve, que a los sones de ese himno de amor y de guerra hecho oración, que es el novio de la muerte, y de esa preciosísima salve marinera dedicada a la estrella de los mares,
recorre las calles malagueñas en el marco incomparable y esplendoroso de la noche del Jueves Santo, entre el fervor y el aplauso de su pueblo? ¿Qué podemos contar a los malagueños y en Málaga que ya no sepan sobre la devoción de la Armada Española a Nuestra Señora de la Soledad, que data ya de más de 2 siglos y medio y que en todos sus buques guarda con especial cariño una reproducción de su imagen? Y todos los años renueva su ofrenda en el solemne acto del Sábado Santo. ¿Y qué podemos decir de la que siente la Legión por su protector, el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, casi desde su misma fundación, de la que también hay una reproducción de la imagen del Cristo en todos los acuartelamientos legionarios? Protección de la que ha dado buena muestra muy reciente con el caballero legionario Iván Castro Canovaca, de la 8ª Bandera, herido muy gravemente en Afganistán y que se recupera favorablemente. Noticias de última hora indican que mañana probablemente será operado y le extraerán la bala que todavía tiene. Por eso, los legionarios, que tenemos indeleblemente grabado en lo más profundo de nuestra alma que cumpliendo el espíritu de la muerte de nuestro credo, el morir en el combate es el mayor honor, y tenemos por contraseña legionarios a luchar, legionarios a morir, le pedimos, como expresa incomparablemente la última estrofa de esa hermosísima plegaria que tantas veces hemos escuchado: y a cambio de esta alma llena de amor que vengo a ofrecerte, dame una vida serena y una muerte santa y buena, Cristo de la Buena Muerte. Muchísimas gracias por su atención. Mi comandante, mi coronel, muchísimas gracias, porque al menos yo he pasado un rato extraordinario. Agradezco esa investigación que habéis hecho con tanta profundidad, que habéis descubierto, ya lo has dicho, hasta los submarinos. Para mí era novedoso también. Tuve aquel input desde Las Palmas que os transmití y he disfrutado oyéndoos. Yo espero que todos ustedes también, algunos como al general Antón le han recordado, o al coronel Reyes Mateo o al coronel Gómez Telles les han recordado momentos vividos. En mi modesta vida militar también tuve la suerte de estar con el coronel Reyes Mateo, que era mi comandante, y sufrí ese desembarco que ha descrito, perdón, ese desalojo que ha descrito el coronel del Sáhara en la operación Golondrina. Fui embarcado en el Conde del Venadito, 15 de diciembre de 1975. Creo que ha sido una rica conferencia. El material que habéis preparado supera con mucho lo que habéis expuesto, y os prometo que haré todo lo posible para que vea la luz en esa revista que estamos programando la Fundación Tercios Extranjeros, que queremos que vea en este año el primer número al menos de esa luz. Sería en la revista Pica, Ballesta y Arcabuz, y he visto al menos, creo que son 3 los coroneles que he saludado del aire, además de los guripatos. El arma aérea también ha estado ahí representada. Como no había nacido el Ejército del Aire, que lo hizo en el año 39, precisamente creado por un general legionario, el general Yagüe, primer ministro del aire, yo invito desde ya, y lo hablaremos con Antonio, a algunos de vosotros que les guste investigar, ya te he visto al fondo, que preparemos algo similar a lo que acabamos de oír, pero referido en este caso pondremos antes a la Legión, que ya existía, hemos respetado el orden antiguo, la Armada y la Legión, en este caso la Legión y el Ejército del Aire, para que podamos disfrutar de una tarde tan grata como la de hoy. Y ahora podemos ir a disfrutar del triunfo del Real Madrid. Hoy todos somos del Madrid. Muchísimas gracias a todos mis generales. Bueno, como hemos terminado justo en el tiempo del comienzo del partido, no obstante, nosotros estamos a disposición de todos ustedes por si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta o alguna aclaración sobre lo que hemos dicho o sobre alguna cosa que no hemos dicho. En cualquier caso, ya decimos que hemos llegado al límite del tiempo. Muchas gracias. Comentado con nombres legionarios eran. Los 2 primeros submarinos, estos que eran de la clase Legionari,
Fueron llamados también por extensión submarinos legionarios y también recibieron nombres españoles distintos de los que tenían en Italia. Hay una cosa, el nombre de submarino legionario y ese emblema. Entre las potencias europeas. Y claro, el hecho de que... ingresó a la escuela naval y siempre tenía él allí su gorro legionario y seguía como legionario. Entonces, buque escuela Galatea. Galatea era el buque escuela del personal de marinería y de suboficiales, de contramaestres de la Armada. Y que hizo... Demostración que nos han hecho y la apoyación que nos han dado no da lugar a una pregunta o daría lugar a 1000. Entonces prefiero quedarme sin ninguna pregunta porque ha sido lo suficientemente clara y explícita y os felicito por ello. Lo habéis hecho muy bien y sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de trabajo que habéis tenido que hacer y que no lo habéis preparado conjuntamente y sin embargo creo que os ha salido bordado. Muchas gracias y os felicito. Muchas gracias. Una anécdota más a una tan magnífica conferencia que a mí por lo menos me ha llenado de emoción y me ha encantado. Creo que la última acción en que intervino la Armada en apoyo de las fuerzas terrestres en Indy fue la Operación Pegaso. Y recuerdo perfectamente cuando se iba a ocupar un poblado al norte del territorio de Indy, se llamaba El Kun. Los cruceros Galicia y Méndez Núñez apoyaron por el fuego a las columnas de tierra que iban la sexta bandera de la Legión, una acción más donde la Armada apoyaba a la Legión, la sexta bandera de la Legión, un grupo de tiradores de Indy, la segunda bandera paracaidistas. Y puedo asegurarles que oíamos con mucho gusto, porque tuve la oportunidad de saltar en el poblado del Kun, cómo pasaban los proyectiles del Galicia y del Méndez Núñez por encima nuestra apoyando aquella operación. Siempre recordamos a nuestra Marina de aquella época. A las 12 de la noche hubo que hacer un despegue rápido que salía magnífica conferencia. Bueno, yo conozco otra anécdota. Y nos comprometemos desde la